Profesor, compañeros, no sé si vayan a ver este podcast también. Bueno, mi compañero Kendall y mi persona vamos a estar desarrollando el tema de la música medieval y bueno, esperemos que este tema les sea tan interesante como a ustedes, como lo fue para nosotros, ¿verdad, Kendall? Correcto. ¿Se imaginan cómo era escuchar un servicio litúrgico medieval sin electricidad, sin partituras modernas, tan solo el eco de las voces dentro de la iglesia? Bueno. De eso vamos a estar hablando el día de hoy y el nombre del podcast es Ecos de la Basílica. Hoy iremos al corazón del medievo religioso y exploraremos a través de su música sacra, desde los primeros neumas hasta las liturgias cantadas en abadías. Comenzaremos descubriendo qué eran y por qué importan más de lo que imaginamos. Para poder comenzar o entrar en materia más bien, voy a comentarles un poquito del contexto histórico. Predominantemente estuvo la iglesia, ¿verdad? Valga la redundancia, dominando sobre la música medieval, ¿verdad? La iglesia católica fue la institución más influyente durante la Edad Media y su música religiosa tuvo un papel central en sus rituales y en sus ceremonias. La música medieval religiosa, predominante en la Edad Media, fue más o menos entre el 500 al 1450 después de Cristo. Estuvo, como vimos, como les comenté anteriormente, estuvo fuertemente ligada a la Iglesia Católica y a su liturgia. El desarrollo se centró en monasterios y catedrales, donde se cultivó la música sacra, especialmente el canto gregoriano, un canto monofónico y sin acompañamiento instrumental que se utilizaba en los servicios religiosos. La música religiosa medieval sentó las bases de la música clásica occidental y fue un reflejo del poder y de la influencia de la Iglesia en la sociedad medieval. Habían lugares como monasterios y catedrales, los cuales eran centros religiosos y fueron los principales lugares de producción y de conservación de este tipo de música, donde monjes y clérigos se dedicaban a la composición y a la práctica musical. Posteriormente viene la unificación de la música litúrgica, en la cual la Iglesia buscó unificar la música religiosa en toda Europa y el canto gregoriano se convirtió, perdón, en el repertorio musical predominante de los servicios litúrgicos. También está, como les comentamos anteriormente, el canto gregoriano, ¿verdad? Esta forma de canto atribuida, perdón, al Papa Gregorio Magno se caracteriza por su melodía sencilla, ritmo libre y texto latino. También tenemos que tomar en cuenta la evolución de esta música, de este tipo de música. A partir del canto gregoriano surgieron nuevas formas musicales como el órgano, una polifonía primitiva donde se añadía una segunda voz al canto gregoriano. Y también está, como no podemos dejar por fuera, la música profana. Si bien la música religiosa dominaba, también existía música profana interpretada por trovadores y juglares, que abordaba temas como el amor cortés y la vida cotidiana. La música cristiana medieval también recibió, perdón, muchas influencias de la música judía y griega, especialmente en sus primeros años. Y bueno, ya para darle paso a mi compañero Kendall, él nos va a comentar un poquito sobre un par de instrumentos que se usaban mucho en ese tipo de liturgias, en ese tipo de música. Entonces, Kendall, no sé si nos puedes dar más información al respecto. Claro que sí, durante la época medieval se usaron varios instrumentos, no parecidos a los que conocemos hoy en día. Bueno, un poco parecidos, pero tal vez menos desarrollados. No tanto usaban los cantos gregorianos, porque esos eran, recordemos, sin instrumentos, sino en otro tipo de música medieval, como lo puede ser el órgano, que es como una especie de teclado que reproduce sonido pasando aire a través de tubos que originalmente estaban hechos de metales como podría ser estaño o plomo o a veces hasta cobre. Las demás partes usualmente estaban hechas de madera. Su sonido es como potente, suele imitar algunos tipos de registros. El órgano de la iglesia, como lo conocemos hoy en día, fue inventado aproximadamente en el siglo XIX a.C. También tenemos el salterio,
que es un instrumento de cuerdas que puede tener entre 10 y 36 cuerdas. Este se toca pulsándolas o golpeándolas con un pequeño martillo. Su caja de resonancia estaba hecha de madera y las cuerdas eran metálicas, aunque antiguamente podrían estar hechas de tripas. Su sonido es brillante y con ciertos tonos metálicos. Y bueno, también tenemos el arpa medieval, ¿verdad? Este era un instrumento de cuerda pulsada, con un marco triangular y con cuerdas igual de tripa o de metal. El timbre es delicado y resonante, ideal para acompañar melodías vocales y se utilizaba en repertorios monódicos y polifónicos, adaptándose a diversas formas musicales. La importancia de este instrumento dentro del contexto de este tipo de música es que era empleado en monasterios y catedrales para acompañar cantos litúrgicos y meditaciones también. Este instrumento es asociado, o bueno, era asociado a la figura del rey David, simbolizando la conexión entre música y espiritualidad. Está presente también en representaciones artísticas religiosas, reflejando su relevancia en la iconografía sacra. También tenemos la gaita medieval, el cual era un instrumento con un saco de aire y tubos melódicos de bordón. El sonido es continuo y penetrante, capaz de llenar espacios abiertos y ceremonias al aire libre. En comparación, sobre los cantos gregorianos eran usualmente música monofónica, se caracterizaban por tener un canto silábico, usualmente no se usaban instrumentos y era cantado mayormente en latín, en monasterio e iglesias. En épocas posteriores, como en el renacentismo y algunas épocas posteriores, surgieron una música más polifónica, usada no solamente en rigor religioso, sino también en secular, y estos implementaban armonías más complejas. Para continuar me gustaría hacer una lectura histórica. El canto gregoriano es una música litúrgica monofónica, es decir, cantada al unísono, de la Iglesia Católica Romana, utilizada para acompañar el texto de la misa y las horas canónicas del oficio divino. Lleva el nombre de San Gregorio I, quien fue papa en 590 y 604 después de Cristo, periodo en el cual se recolectó y codificó. A finales del siglo VIII, Carlomagno, rey de los francos, impulsó el canto gregoriano en su reino, donde coexistía otra tradición litúrgica llamada canto galicano. Entre los siglos 8 y 9 se produjo un proceso de asimilación entre los cantos romanos y galicanos. El canto que emergió de esta evolución es el que hoy en día conocemos como canto gregoriano. Perfecto, Kenda, muchísimas gracias por esa información. Y ya para ir concluyendo, bueno, les quiero compartir también un poquito de lo que es, de los aportes, digamos, de este tipo de música, valga la redundancia, la música de hoy en día, y también de su legado, ¿verdad? Que aún sigue vivo y sigue vigente. El origen de la notación musical moderna, por ejemplo. La música medieval introdujo sistemas de notación, como por ejemplo los neumas y el pentagrama inicial. Creo que antitos al principio bueno, les comenté un poquito de los neumas, me parece, los cuales permitieron grabar y difundir con precisión melodías y ritmos. Esa estandarización es el fundamento de la escritura musical actual. También está la polifonía, que tanto mencionamos como base de la armonía occidental. El desarrollo de la polifonía, como en las escuelas de Notre Dame y Leonin y Perotin también, sentó las bases para las armonías complejas que dominaron el Renacimiento, el Barroco y la música clásica también. También está la modalidad y las estructuras musicales perdurables. Los modos medievales, los cuales son escalas con sonoridades particulares, influyeron en la teoría musical occidental y fueron reinterpretados por compositores modernos como Britten y Messiaen. También está la canonización del canto gregoriano. El canto gregoriano, con su carácter monofónico y profundo, fue sistematizado para la liturgia y se convirtió en la base de la música sacra. A día de hoy,
todavía es estudiado, interpretado y apreciado en contextos religiosos y académicos. También está el legado de innovadoras como Hildegard de Bingen. Hildegard fue una figura excepcional, compuso obras ambiciosas como Ordo Virtutum, una de las primeras dramas litúrgicas musicales, y su música y visión siguen inspirando a artistas contemporáneos, particularmente en círculos feministas y espirituales. También está, por ejemplo, la revitalización y reinterpretación modernas de grupos, o que hacen grupos más bien como Ensemble Organum o Gothic Voices, los cuales han recuperado repertorios medievales. Un ejemplo icónico es A Feather of the Breath of God, es una pieza de Hildegard, y es un álbum que marcó un renacer del interés por la música medieval, incluso siendo ampliado en música electrónica rave. También está la influencia en compositores contemporáneos, perdón. El legado medieval resuena en compositores modernos y universalmente admirados, como por ejemplo Arvo Pärt, cuya música minimalista y espiritual bebe del canto sacro medieval, o también John Tavener con The Protecting Veil, que traduce imágenes religiosas en sonido moderno, manteniendo el vínculo con expresiones litúrgicas profundas. En conclusión, gracias a la música de la Edad Media con sus aportaciones musicales, tales como el canto gregoriano, la polifonía inicial y el uso de instrumentos como el salterio, el órgano y los otros que también mencionamos, creó los cimientos de la música occidental que conocemos hoy en día. En ese tiempo surgieron elementos importantes que aún se utilizan hoy en día, como lo es la estructura musical, el orden modal y las primeras normas de armonía. Estas novedades hicieron que la música dejara de ser solo hablada y dejara de ser un arte escrito y copiado con y pueda ser un arte escrito, perdón, y copiado con exactitud, lo que facilitó la creación de estilos más difíciles en los siglos siguientes. Aún hoy muchas melodías, ideas armónicas y maneras de escribir vienen de herencia medieval, tocando música seria y popular y manteniendo viva una costumbre que sigue dando ideas aún a día de hoy a muchos intérpretes alrededor del planeta. Bueno, compañero Cristian, ha sido un gusto compartir este tiempo con usted, con la audiencia, aprender sobre esta edad, estos tipos de cantos y cómo a día de hoy también nos siguen afectando y cómo crearon las bases para muchas cosas que hoy consideramos esenciales en la música. Más adelante, al final de este video, estaré dejando todas las biografías. Gracias a todos los que nos escucharon. Dejo a mi compañero que también se despida. No, no, gracias a vos, Kendall, también por permitirme estar acá y compartir de esto con vos. Espero que ustedes también hayan podido aprender y los que ya sabían todo esto, que hayan podido refrescar esos conocimientos.